Al hablar de fuerza, tenemos que empezar diciendo que es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que para representar una fuerza hace falta un vector, una flecha. Si nosotros decimos simplemente un número y una unidad, no estamos representando la fuerza. Por eso se utiliza un vector. Esta flecha va a estar compuesta por un punto de aplicación que es el sitio exacto donde actúa la fuerza, por ejemplo, el hook de un bracket. Una dirección que es la línea de acción, que puede ser horizontal, vertical, oblicua, y un sentido, que es hacia dónde está actuando, por ejemplo, hacia mesial. A esto tenemos que sumarle la intensidad. La intensidad va a estar dada por un número junto con una unidad, por ejemplo, 50 gramos. Si bien la unidad gramos en física no se utiliza para medir fuerza, se utiliza en ortodoncia debido a que es muy representativa del tipo de fuerzas que nosotros usamos. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, puede moverlo o deformarlo. Esto va a depender de la composición de ese cuerpo. Si el cuerpo es rígido, se mueve. Si el cuerpo es elástico, se deforma. Por ejemplo, cuando actúa una fuerza sobre una pieza dentaria que es rígida, esta no se deforma, se desplaza. Pero cuando hacemos actuar una fuerza sobre un elástico, este se va a deformar. A modo de ejemplo, podemos decir que el diente se mueve porque es rígido y el ligamento periodontal se estira o se deforma porque es elástico. Una fuerza puede ser ejercida a través de la tracción, es decir, tirando del objeto, en este caso tirando del bracket de un canino. Vemos cómo el canino se va desplazando hacia distal. El punto de aplicación de la fuerza es el hook del bracket del canino, la dirección horizontal y el sentido hacia distal. Para calcular la intensidad de esta fuerza utilizamos un instrumento denominado dinamómetro. En su escala podemos observar cuántos gramos estamos ejerciendo al estirar el elástico. La fuerza también puede actuar por presión, en este caso ejercida por un resorte de espiras abiertas, comprimido y puesto entre dos brackets. También con el dinamómetro, al comprimir el resorte, podemos calcular la intensidad de la fuerza que está entregando a los brackets. Es importante ahora hablar del principio de acción y reacción. En los ejemplos anteriores, tenemos que tener en cuenta que no solo ejercemos una acción, sino que esa misma fuerza que nosotros estamos haciendo tiene una reacción. La reacción es una fuerza igual, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Ejemplos de la vida cotidiana son un cohete que despega, impulsando los gases hacia abajo, empujando el planeta hacia abajo, en realidad hace que el cohete se desplace por una diferencia de masas. Es decir, empuja hacia un lado y es el cuerpo el que se desplaza hacia el otro. Cuando disparamos un arma, la bala sale impulsada, pero hay una reacción que es la que hace que el arma se dirija en sentido contrario. También en un bote de remos, cuando uno mediante la palanca del remo hace fuerza sobre el río hacia un lado, la fuerza hace que el bote se desplace hacia el otro sentido. Siempre que yo ejerzo una fuerza, hay una reacción, hay una fuerza de igual intensidad en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. Vemos como ejemplo que al colocar un elemento elástico tirando de un canino, también va a ejercer una reacción sobre el molar, que en este caso queríamos usar de anclaje, también se desplaza, pero hacia mesial.